Nuestra serie en curso se titula Irreprensible, basada en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 12 al 22. Y hay un punto importante y dominante que Pablo toca en esta primera parte de estos versículos, que es el 12 y el 13, donde habla acerca de la importancia de ser irreprensibles en nuestro amor por los que nos presiden. Y también habla de la importancia de que, en este caso, el liderazgo espiritual de la iglesia debe mostrar amor por los que está presidiendo. Yo voy a utilizar el término en esta enseñanza, liderazgo, pero quiero que lo interprete correctamente porque a veces malinterpretamos lo que es un liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico se basa sencillamente en una actitud de servicio hacia los demás, ¿verdad? Moisés, por ejemplo, fue levantado como un líder sobre Israel, pero su liderazgo consistió en ¿qué? No en ser dominante o autoritativo, sino en guiarlos, en servirlos y finalmente encaminarlos hacia el propósito de Dios. En ese sentido, y si lo aclaro, es que yo utilizaré el término liderazgo, ¿ok? Acompáñame a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y 13. Dice: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Aquí en estos dos versos tocaremos dos temas importantes, que uno es la relación que hay entre el liderazgo de la iglesia con los congregantes y la relación que debe haber entre los congregantes con el liderazgo. Hablaremos de estas dos vertientes. Pero antes de poder tocar de lleno estos dos temas, necesito hablar sobre lo que implica esa relación entre la iglesia y los pastores en este caso. El tema de hoy se titula compromiso bilateral. ¿Qué quiere decir un compromiso bilateral? Bueno, lo que está diciendo es una cooperación entre dos partes, habla de una alianza que beneficia a ambas partes, que este es el sentido bíblico que Dios instituyó para la iglesia. Y bueno, es importante que ordenemos nuestra vida con respecto a esto. Esta parte del pasaje que estamos viendo aquí y lo que estaremos viendo posteriormente en los siguientes versículos es inductivo a un tema específico que abarca específicamente a la iglesia. Aquí en estos versos, del versículo 12 al 22, encontramos una serie de instrucciones que podemos desglosar en 4 partes. Número 1, Pablo toca en los versículos 12 al 13 la relación que debe haber entre la congregación y el liderazgo espiritual. Número 2, la relación que debe haber entre los miembros de la iglesia, esto del versículo 13 al verso 15. Número 3, Pablo enfatiza 3 virtudes importantes que deben caracterizar siempre la vida de la iglesia, como es mantener gozo, orar sin cesar y mostrar gratitud a Dios por todas las cosas. Número 4, Pablo también enmarca la importancia de que tanto el liderazgo como la iglesia tenga discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se va a necesitar para orientarse correctamente. Y hoy quiero hablar de este compromiso bilateral porque finalmente debemos estar conscientes cuál es la importancia de un liderazgo espiritual. ¿Cuál es la importancia de un pastorado? ¿Por qué Dios instituyó a personas que guiaran a una iglesia? Hay gente que no comprende y que no valora y que realmente no tiene esencia, no tiene una correcta interpretación de lo que puede ser un liderazgo espiritual, pero es lo que estaremos viendo para que también usted como iglesia pueda orientarse correctamente de por qué es importante. ¿Por qué es importante un liderazgo espiritual dentro de la congregación, que finalmente fue algo que Dios instituyó? Entonces, hablaré sobre la relación bilateral que debe haber entre liderazgo y congregación en este momento. Y lo trataré desde una temática general que sucede en muchas congregaciones, en general. Vamos a ver algo importante. Hablando sobre esta relación entre liderazgo y congregación, una de las cosas que siempre termina afectando la iglesia, que termina rompiendo la unidad de la iglesia, pues es la división, ¿verdad?
Dios ha establecido a la iglesia, ¿con qué propósito? Para que sea baluarte de la verdad, lo dice la Escritura, pero también la iglesia ha sido instituida para que preserve la unidad. Pero no una unidad en cuestión de opiniones, no una unidad en cuestión de aficiones, sino unidad en el espíritu. Es decir, la iglesia y el liderazgo espiritual mantienen una alianza para preservar la verdad de Dios. Pero para poder preservar la verdad de Dios se requiere unidad. Una iglesia dividida no va a prosperar. Una casa dividida va a terminar en ruinas. Es lo que el principio que nos enseña la Biblia. Pero respecto a la iglesia, hay un punto también importante que hay que enfatizar aquí, y es el siguiente. Uno trabaja por preservar la unidad y uno tiene la disposición de mantener la unidad, pero hay una parte importante que a veces ignoramos. El trabajo que Satanás hace dentro de esta relación bilateral. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás entra y siempre sabemos, él es el destructor, él es el que trata de arruinar las cosas que Dios ordenó o que Dios estableció. Esto lo he visto a través de los años en diferentes iglesias y es un común denominador de muchas congregaciones. Y esta ruptura o este daño se produce de dos maneras. Número uno, él puede ir a los extremos, ya sea que una iglesia tenga líderes espirituales que no están bíblicamente cualificados o que fallan en cumplir con sus responsabilidades bíblicas. Yo creo que usted sabe y hemos escuchado de historias acerca de grandes caídas morales de líderes espirituales, de pecados que aún son cubiertos, que son tolerados y que pues la gente los pasa o los pasa y no los confronta. Ha habido errores, por ejemplo, en liderazgos espirituales doctrinales. Conocemos casos de abusos de poder, abusos de autoridad, pastores que se ensañan de las personas, que las manipulan, que terminan quitándoles el testamento, ¿verdad? Las escrituras de la casa y los estafan y los roban. Son casos que están en el dominio público y que son conocidos. Ahora, esas cosas son trágicas. ¿Es la voluntad de Dios esto? No, claro que no, claro que no. Ninguno quiere atravesar situaciones en donde la iglesia ha sido dañada o ha sido perjudicada por el pecado, en este caso de su liderazgo espiritual. El otro extremo en el que Satanás trabaja para dañar la iglesia no solo es el pecado que pudieran cometer los líderes espirituales, sino que también es el pecado a través de los miembros de la congregación. Y se da cuenta que aquí estamos vinculados ambos, tanto el liderazgo como los congregantes, y que ambos debemos ser vigilantes y que ambos debemos guardar también nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está buscando cómo causar estragos en la iglesia de Dios. Hay muchos casos en que son los miembros de la iglesia los que quieren ejercer control y que son los miembros de la iglesia los que quieren controlar una situación dentro de la iglesia o que quieren cambiar la estructura de la iglesia. Y ha habido situaciones donde ellos defienden su propia causa y creen que están obrando a favor de Dios y lo que hacen es provocar conflictos para demostrar solamente pues, que su verdad es la única, que ellos tienen la razón. Y es fácil generar una situación de dolor en la iglesia. Es muy fácil. Es muy fácil afectar la relación entre el liderazgo espiritual y la congregación. Y sabe, eso es algo que el enemigo trabaja en nuestros corazones. Por eso tenemos que ser sensibles, tenemos que aprender a discernir, porque es muy fácil que la iglesia se pueda ver lastimada, que se pueda ver afectada. Esto sucede cuando, por ejemplo, hablamos lo que no tenemos que hablar, como ejemplos básicos, ¿no? Cuando creamos desconfianza a través de chismes o suposiciones, cuando se causa un desorden en querer imponer opiniones infundadas. Y hay muchas cosas que surgen negativamente en la iglesia y que están fuera de lugar. Y eso rompe el orden que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere una iglesia ordenada, pero para que una iglesia sea ordenada debe haber esa relación bilateral, ese compromiso bilateral. ¿Con quién? Con la verdad de Dios. Entonces,
la responsabilidad de mantener la unidad, ¿de quién es? De cada uno de nosotros. Finalmente la demanda es tanto para el liderazgo espiritual como para los congregantes. Hay iglesias que son muy contenciosas. Hay iglesias que, por ejemplo, se dividen por cualquier cosa. Yo conocí una congregación y supe de un caso, una iglesia que en un año se dividió como 8 veces. Y ¿sabe? Las causas son tonterías, chismes, que no me gustó esto. Una iglesia se estaba dividiendo que porque en un convivio a unos hermanos les dieron más pozole que a otros al final de la reunión, y que cómo era posible que a unos les dieran carnita y que a otros les dieran puro caldo y grano. Es increíble lo que se puede mover en el corazón de las personas. Entonces, así como hay liderazgo que estorba la bendición de Dios para la iglesia, también hay miembros de la congregación que pueden estorbar la bendición de Dios y el trabajo ministerial. Y que es lo que hace que a algunos pastores, lamentablemente, les sea casi imposible el poder guiar al rebaño correctamente, por toda la oposición que se presentan, por la disconformidad, por las críticas, y etcétera, etcétera, ¿no? Yo conozco muchos pastores que trabajan con frustración, de verdad, trabajan con frustración. ¿Por qué? Porque dentro de su congregación hay personas que hacen difícil su labor ministerial y que no lo dejan trabajar. Y que para todo lo critican y para todo lo juzgan y para todo suponen cosas que no son. Y eso daña finalmente a la iglesia. Hay algo general en nuestra cultura. ¿Y sabe qué es? Vamos siempre en contra de la autoridad. Tenemos una facilidad para oponernos siempre a la autoridad, sea del índole que sea, ¿verdad? Siempre estamos buscando cómo oponernos a lo que se nos quiere demandar o se nos quiere establecer. Y lamentablemente, hablando de nuestra cultura, muchas veces creemos que no es malo hablar abiertamente o externamente sobre nuestros desacuerdos con la autoridad. Pero ¿sabe qué produce eso? Produce una multitud que finalmente se va a dejar seducir y que va a responder en rebelión hacia una autoridad, realmente sin tener un fundamento o tener en claro el por qué lo están haciendo. Usted puede ver en nuestro país diferentes tipos de marchas de oposición y tú le preguntas a la gente, ¿y por qué están marchando? Pues no sé, pero estamos peleando por una causa. ¿Y cuál es tu causa? Pues pregúntale al de allá adelante, ¿no? Pero se trata de hacer bulto, ¿no? Se trata de armar una confrontación sin realmente saber el por qué se está haciendo. Y eso es algo que sucede en muchas congregaciones y repito, es algo que pasa en muchos lugares. Entonces, cuando una persona hace manifiesta su rebelión contra la autoridad, es decir, que ya involucra a personas o a otros, ¿sabe algo? Pierde el favor de Dios. Pierde el favor de Dios. La rebelión nunca será justificada. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no pueda tener algún desacuerdo o que algo no le parezca o que a lo mejor se haya sentido aludido por alguna situación, pero aquí lo correcto es hablar con la persona indicada, acercarse en este caso con el liderazgo, con los pastores y compartirlo. Pero cuando usted lo manifiesta e involucra a personas que no tienen nada que ver, ¿qué sucede? Se hace una rebelión. Se empieza a mover algo malo en los corazones de las personas. Y eso es lo que Dios condena. Eso es lo que Dios juzga. Y ahorita vamos a ver un caso en la Biblia. Hay conductas que son inaceptables en la iglesia. Y son pecados que casi todas las personas condenan. En general, muchas veces la iglesia es muy severa y muy cruel con la persona que comete pecado. Nos escandalizamos, por ejemplo, con los homosexuales o con comunidades que aberrantemente y abiertamente están ofendiendo a Dios. Pero, ¿sabe? La iglesia también comete sus pecaditos y aquellos pecaditos que llamamos respetables o que llamamos pecaditos que están abogando a favor nuestro. ¿Para qué? Para imponernos o para defender nuestro honor o para defender nuestra reputación. Y son aquellos pecados que podemos cometer con el fin de querer salirnos con la nuestra. Y esto es bien común. Y debemos saber que cuando usted tiene un desacuerdo con alguien,
no se trata de querer ganar el argumento con esa persona. ¿Sabía que también se trata de mostrar amor y compasión? Usted no puede andar yendo por todos lados, dando golpes y cacheteando a medio mundo, ¿verdad? Para que piensen como usted piensa. No podemos hacer eso. También debemos ser compasivos con las personas, porque viven en el error, porque ignoran la verdad que usted conoce. Y usted no puede jactarse de lo que sabe y maljuzgar o despreciar a aquel que no sabe lo que usted sabe. Ahí está el trabalenguas. Entonces, la rebelión en contra de la autoridad que Dios estableció, pues nunca se puede justificar, nunca. Usted puede presentar diferentes argumentos, usted puede decir, es que me hicieron, que me dijeron. Usted siempre debe tener compasión, siempre debe mostrar amor y obviamente debe tratar el asunto con la persona adecuada. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo hace que tu orgullo se sienta herido. ¿Y el orgullo qué te aconseja? No puedes dejarte. Tú no puedes quedarte así nada más cruzado de brazos. Defiéndete, ¿verdad? Jesús nunca se defendió en la cruz del Calvario. Él nunca intentó tratar a los demás con desdén. Aún, y lo sabe, estando en la cruz, ahí ya prácticamente inmóvil, Él oró y dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nunca buscó la manera de querer defender su argumento y querer tener la razón. Ni con Pilato lo hizo. Él se mostró humilde, se mostró manso. Y vamos a ver un caso en la Biblia que nos ilustra claramente esta relación entre lo que es el liderazgo y lo que debe ser la congregación en este caso. Y es el caso de Miriam y Aarón, que fueron quienes se opusieron a Moisés en algún momento de su vida. Y acompáñame a Números capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor. Dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado. ¿Por qué él había tomado mujer etíope? Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y dice la Biblia al final del verso 2, y lo oyó Jehová. Ahorita le hablaré sobre ese punto. Permítame mostrarle algo rápidamente. Aarón y Miriam, está diciendo aquí la Escritura, actuaron en contra de Moisés, quien representa ese liderazgo espiritual. Y el impulso de su descontento, pues no fue una acción a lo mejor que ellos consideraron imprudente en el caso de Moisés, sino realmente ellos fueron arrebatados a hablar en contra de Moisés a causa de la condición de su corazón. O sea, su corazón no estaba bien con Dios en ese momento. La Biblia nos describe que en el corazón de Miriam había envidia, había celos, había orgullo, había una ambición egoísta, había falta de contentamiento con el rol que Dios le había dado a ella, había rebeldía en contra de permanecer en ese rol. En pocas palabras, estaba insatisfecha, ¿verdad? Y uno puede vivir haciendo frente a la inconformidad, pero llegará un momento en que así como esa gotita de agua, ¿verdad?, empieza a alterarte, empieza a irritarte, llegará un momento en que va a detonar todo esto en nuestros corazones y va a relucir y lo sacaremos a la luz y vamos a explotar. Finalmente vemos aquí que la boca siempre hablará de lo que abunda en el corazón. Y a lo mejor Miriam retuvo mucho tiempo eso que estaba sintiendo en su corazón y lo alimentó y no lo frenó. ¿Y qué sucedió? Llegó un punto en que él truena en contra de Moisés y habla sandeces. Y dice la Biblia, lo que nos da a entender el texto, que habló ásperamente con él, cruelmente hacia este hombre. Y siempre va a emerger lo que hay en nuestro corazón. Siempre. A lo mejor no ahorita. A lo mejor alguien te hizo algo injusto, te ofendió, te lastimó y tú lo guardas, ¿verdad? Tú lo guardas y te mantienes con distancia. Pero va a llegar un momento en que si tú no guardas tu corazón, eso va a explotar y va a relucir y va a salir a la luz. Usted no puede separar lo que sucede en su corazón con sus palabras. En algún momento tú hablarás sandeces. ¿Por qué? Porque permitiste en tu corazón envidia, permitiste odio,
tenías celos, estabas a lo mejor resentido y hablarás ese tipo de palabras. El corazón siempre se relaciona con nuestras actitudes, se relaciona con nuestro comportamiento. Si nosotros somos incontrolables y se nos facilita revelarnos a una autoridad, y escuche esto, sea espiritual, política, sea en tu lugar de trabajo, sea en la universidad, en la escuela, donde sea. Si tú te rebelas contra una autoridad, tú debes preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en mi corazón? Ahí es una alerta. ¿Por qué se me facilita rebelarme? ¿Por qué se me facilita oponerme? A veces sin fundamento, pero se trata de hacer la guerra, se trata de ganar el argumento, se trata de imponer mi opinión, mi criterio, lo que yo considero que debe ser. Y ese es el problema con muchas personas dentro de la iglesia, que llegan a la iglesia y no son dóciles, sino que quieren llegar y cambiar todo, y que quieren que las cosas se hagan como ellos consideran que debe ser, pero no es así, muchas veces no es así. Entonces, tú debes preguntarte, ¿qué es lo que hay en tu corazón para que fácilmente tú seas incitado a mostrar oposición a la autoridad? Hay algo que no está bien. Por ejemplo, te incitas a rebelarte y obviamente cuando tú te rebelas, siempre esa rebelión va acompañada de otro tipo de pecados. A lo mejor vas a levantar mentiras para dar más credibilidad a tu argumento. Vas a calumniar a una autoridad y debes darte cuenta de que el orgullo es el mejor consejero para un corazón engañoso. El orgullo es el mejor aliado para un corazón que está herido. ¿Y qué crees que va a surgir del corazón a la boca? Miriam tiene esta queja personal con su hermano más joven, Moisés, dice la Biblia. Recuerden que Miriam en este momento tiene alrededor de 90 años, ya una persona mayor. Y su queja hasta este momento que nos muestra la Biblia había quedado reservada por mucho tiempo. ¿Pero qué sucedió? A los 90 años, finalmente detonó lo que ella sentía y lo que había en su corazón. Y esto ella lo hizo ya algo personal. Ya no se trataba de la causa de Dios, no se trataba de la obra de Dios, sino de poder ganar su argumento. Se convirtió en un ataque público lo que ella hizo. Escuche esto, Miriam no fue directamente, personalmente con Moisés a hablarlo en la intimidad, sino que ella lo hizo saber a otros. Ella manifestó ese descontento y eso finalmente es una rebelión pública. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Miriam? Ahora escuche, y repito, ¿qué había en su corazón? Repito, había envidia, celos, orgullo, había falta de contentamiento en el rol que ella estaba teniendo y había rebelión en su vida. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en su corazón en ese momento? Note eso, todo comienza con un pequeño pensamiento, todo. Y todo eso que ella tenía guardado detonó y ella atacó imprudentemente y con falta de sabiduría. ¿Y sabe? Todo esto que estaba gobernando el corazón de Miriam, finalmente la impulsó y su orgullo como su consejero. Recuerde, el orgullo es un mal consejero para un corazón herido. ¿Qué le dijo el orgullo a Miriam? Oye Miriam, no, tú no puedes pasar por alto esta situación. No puedes. Defiéndete, desacredita a Moisés. No es posible que él se salga con la suya. Y pregunto, ¿dónde comenzó todo? En el corazón. Todo comienza con pequeños pensamientos. Todo comienza con pequeños indicios de que me menospreciaron, no me valoraron, no me aceptaron, etcétera, etcétera. Pequeños indicios de algo que va a causar inconformidad. ¿Y sabe? Conforme nosotros alimentamos ese mal pensamiento, se va a convertir en una fiera indomable en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué va a suceder después? Nuestra rebelión se va a reflejar en la manera en cómo nosotros estamos expresándonos de los demás. En el contexto de lo que estoy leyéndole aquí en esta historia, la gente acababa de padecer por una plaga. Números 11 nos cuenta la historia, no podemos leerla por el tiempo. Esta fue una plaga que Dios envió
debido a la queja del pueblo. Y hubo juicio de parte de Dios a causa de esto. Pero para Miriam y Aarón, que finalmente eran muy cercanos a Moisés, pues ellos en algún momento, por lo que leemos aquí, ellos pensaron que quedaban fuera de ese juicio de Dios, que esa regla de Dios no aplicaba para sus vidas en cuanto a la queja y la murmuración hacia el liderazgo espiritual. Ellos vieron a personas cómo perdieron sus vidas por la queja, por la rebelión. Ellos fueron testigos, pero aparentemente ellos pensaron pues, que ellos estaban por encima de la disciplina de Dios y que finalmente convencidos de que la causa que ellos estaban persiguiendo era justa, ¿verdad? Era justa. Y bueno, eso los llevó a creer pues, que la mano correctiva de Dios pues, los iba a excluir a ellos por ser quienes eran, ¿no? Por ser dedicados al servicio a Dios. Y bueno, aparentemente, y aquí es donde entra un peligro, ellos pensaron que podían murmurar, que tenían el derecho de murmurar sin tener problemas. Pero no sucedió así. Aun cuando las personas normales no pudieran murmurar, pues había una demanda también para ellos, ¿no? Que el juicio caería sobre todo aquel que se quejara o que murmurara en contra de, sin tener un fundamento realmente aceptable. Y bueno, lo que vemos aquí en Miriam y Aarón fue que ellos pudieron sentirse justificados en su ataque hacia el liderazgo espiritual, en este caso Moisés, ¿no? Ellos pudieron haber pensado, pues que su causa tenía algo legítimo, que era una causa justa, pero al ver la respuesta de Dios al final, que lo estaremos viendo, veremos cómo ellos estaban totalmente equivocados, al menos en la manera en que manejaron su descontento. ¿Y sabe algo? Aquí es donde erramos bastante en cómo nosotros manejamos nuestra inconformidad. Y hablo de las dos partes, hablo tanto de un liderazgo espiritual como de una congregación. Debemos ser sabios, debemos pedirle a Dios sabiduría, ¿para qué? Para poder manejar adecuadamente la inconformidad y el descontento. Un pastor puede sentirse descontento por la congregación. Una congregación puede sentirse descontenta por el pastor. Pero ambas partes, en esa relación bilateral, ¿cómo trabajamos nuestro corazón para no permitir que seamos dominados de estos malos sentimientos? Y es una responsabilidad de ambas partes. Ahora, debemos saber que una rebelión en contra de la autoridad que Dios estableció tendrá consecuencias incalculables. Aunque la gente lo justifique, aunque la gente diga es una causa justa, a veces no es sabio. Un consejo que se le da normalmente a personas cuando han venido a pedir consejo que no están conformes con su iglesia por X situación, el consejo es, habla con tu pastor, ¿verdad? Agradécele por lo que él invirtió en ti, porque finalmente tienes que agradecer, invirtieron en ti tiempo, te enseñaron, y el tiempo que estuviste en esa iglesia, pues fue una bendición, agradécele, y termina bien las cosas. Porque luego hay personas que como que ven el campo de batalla la iglesia y están ahí, permanecen ahí diciendo, no me voy a ir. Voy a ganar esta batalla. Y no se trata de eso. Por eso vuelvo al punto. Debemos tener sabiduría de parte de Dios para manejar la inconformidad. La Biblia siempre nos insta a procurar la paz con todos los hombres. ¿Sabe? Con todos los hombres. Con aquel que actúe injustamente en contra de ti. Que en lo que dependa de ti, tú puedas quedar en paz con esa persona, ¿verdad? No que hagas la guerra, no que intentes mostrar que tú tenías la razón. Ese es el error de muchas personas actualmente. Y por eso tienen tantos problemas, por su falta de sumisión, por su falta de humildad para manejar asuntos cuando nos vemos llenos de ira o de enojo, de frustración. Ese es el asunto aquí que está tocando Pablo también. Debemos saber que una rebelión en contra de la autoridad no es algo que Dios va a respaldar jamás. Y hablo de una autoridad que Dios estableció. Quiero enfatizar eso. ¿Y sabe algo? Hoy la gente se rebela por todos lados, por todos lados. ¿Y sabe por qué se rebelan con esa facilidad? Porque están viendo por sus propios intereses. Y usted lo ve donde sea, donde sea. Cuando Dios creó el universo, y vamos desde el origen, cuando Dios crea el universo, Él establece un orden y un principio para gobernarlo.
Y el principio, ¿cuál fue? Un principio de autoridad. ¿Y quién era la autoridad? Dios mismo era la autoridad máxima desde el principio. Bajo Dios estaban los arcángeles y bajo los arcángeles había muchos otros ángeles. Cuando fue creado el hombre quedó también bajo la autoridad ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué sucedió? Que Lucifer, este ángel poderoso, se rebeló en contra de su creador. ¿Por qué se rebeló? Porque estaba en busca de sus propios intereses. Él no estaba contento con ser el principal de todos los ángeles. Él quiso ocupar el lugar de Dios y él dijo a su corazón: yo subiré al cielo, note el énfasis, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré sobre las alturas de las nubes, yo seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13 al 14. Y la rebelión fue en contra directamente de la autoridad de Dios. El corazón de su rebelión está en ocupar el lugar de Dios. Allí estaba Lucifer. Antes de la rebelión de Satanás, la Biblia pues nos da indicios sobre esto, toda criatura vivía bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios. Pero Satanás, vea, introdujo otro principio, el principio de rebeldía. Rebeldía es una actitud del corazón hacia Dios que está diciendo: haré lo que yo quiero hacer y no te voy a obedecer. Y sobre este punto, hablando a los hijos, este punto también aplica para los hijos. No se justifica la rebeldía en contra de los padres. Porque cuando hay desobediencia, ¿cuál es el principio que gobierna el corazón de un hijo? No el principio de obediencia, sino el principio de rebelión. ¿Impulsado por quién? Por Satanás. ¿Y qué es lo que dicen los hijos? No te voy a obedecer, haré lo que yo quiero. ¿Se da cuenta cómo desde los más pequeños este principio de rebeldía actúa en el corazón, en nuestras actitudes? Un empleado hacia su jefe, hacia su patrón o hacia el dueño de la empresa también puede ser impulsado por este principio de rebeldía, impuesto por Satanás. Entonces, hablando de esa relación bilateral entre el liderazgo espiritual y la congregación, debemos aprender a vivir bajo el principio de obediencia a la autoridad de Dios, ¿verdad? No bajo el principio de rebelión. Y aquí es donde debemos preguntarnos: ¿qué es lo que está sucediendo en mi corazón? Para yo sentir lo que siento y para verme motivado a actuar de esta manera. Sobre esto mismo, las iglesias son amenazadas por principios de rebelión por todos lados. Hay contención, hay conflictos, hay divisiones, se provocan desacuerdos, hay deslealtad, hay problemas por causa de esa actitud del corazón que no quiere vivir sometido. O sea, un liderazgo espiritual que no esté sometido a Dios está viviendo, está dirigiendo la iglesia bajo un principio de rebeldía. Pero una iglesia que no quiera también ser sometida a la autoridad que Dios estableció en un liderazgo espiritual está siendo regida por este principio de rebeldía. Y no hay bendición. Y no puede haber favor de parte de Dios. Por eso debemos preguntarnos: ¿qué está sucediendo en mi corazón para yo querer actuar o yo estar pensando de esta manera? Porque eso no es saludable para la iglesia. Y sobre esto mismo, por esa razón las iglesias se ven tan frágiles, tan débiles, por lo que pasa en los corazones de las personas. Pablo, en este pasaje que estamos viendo en Tesalonicenses, marca un énfasis en la actitud que nosotros mostramos en nuestras relaciones. Y esto debe ser un asunto prioritario dentro de una congregación. La situación que se vivía en Tesalónica era la siguiente. Le quiero presentar rápidamente el contexto. Algunos miembros de la iglesia, ahora yo quiero destacar algo de esta iglesia en Tesalónica. Era una iglesia destacable, una iglesia trabajadora, una iglesia ansiosa por la segunda venida de Cristo, una iglesia con la disposición de aprender, de crecer, de madurar, de buscar la sabiduría de Dios, pero también era una iglesia que estaba presentando algunos problemas
¿Por qué? Porque algunos miembros de la iglesia, esos poquitos, se levantaban y cuestionaban la autoridad y la competencia de liderazgo que en ese momento estaba ahí. Estaban inconformes con lo que estaba pasando en cuanto al liderazgo. Era una clase de cristianos que alardeaban de su libertad en Cristo y eso los llevó a sentirse autosuficientes y a desprestigiar el trabajo ministerial de quienes estaban presidiéndolos. ¿A qué los llevó esta autosuficiencia? A despreciar un liderazgo por hombres. A eso los llevó. Y ellos mostraron indicios de rebelión ante la autoridad. En la iglesia de Tesalónica había algunos que caminaban desordenadamente, dice Pablo. Había algunos que eran insumisos a la autoridad, que no trabajaban y que se entrometían en lo que no les importaba. Era parte de las fragilidades que podíamos identificar en esta iglesia. Ahora es importante recordar también que todos los miembros de la iglesia en Tesalónica eran miembros recién convertidos y los misioneros, quienes levantaron esa congregación, pues ellos se vieron en la necesidad de tener que poner o seleccionar, en este caso, un liderazgo espiritual entre esos mismos miembros. Entonces, para muchos, escuche esto por favor, para muchos fue difícil someterse a un liderazgo que tenía poco tiempo en el Evangelio. Y por esa razón se cuestionaban sobre la eficacia de esa autoridad. Ahí es donde ellos aplicaron ese principio de rebelión. ¿Y sabe algo? Se vieron impulsados a que era una causa justa. Seguramente de las cosas que pudieron haber juzgado mal fue pues que el liderazgo tenía falta de experiencia, que no enseñaban bien, por ejemplo, y no me refiero a doctrinalmente, sino no enseñaban como a lo mejor ellos hubieran querido, carecían de madurez espiritual, quizás ellos juzgaban el liderazgo como que actuaba con torpeza, impulsivamente, sin mucha sabiduría. Estoy especulando, ¿ok? Estoy especulando sobre esto. Pero sea como sea, se cuestionaba el liderazgo que Dios había puesto. Y no estaban contentos. Esta iglesia, además, era susceptible, por lo que sabemos en su contexto, a maestros falsos, que tenían un punto de vista distinto al que enseñaban las Escrituras. Entonces, esa era la parte débil de esta iglesia en Tesalónica. Otra de las características de la rebelión infundada es la forma en cómo nos oponemos. O sea, no es malo que usted se oponga, no es malo que usted manifieste un desacuerdo, reitero esto, pero el cómo y la forma en cómo mostramos ese desacuerdo o esa oposición, ahí es donde pudiéramos incurrir en un pecado muy grave ante Dios. Lo que hicieron Miriam y Aarón fue la forma en cómo se opusieron, lo que finalmente detonó el castigo de parte de Dios. En resumen, la condición del corazón de Miriam, repito otra vez esto, fue la envidia, había celos, ella se resintió, sintió egoísmo, sintió muchos malos sentimientos, estaba descontenta. Y repito, la raíz de todo esto, ¿dónde surgió? Pues del orgullo, el orgullo en su corazón. ¿Y sabe? Para que una iglesia pueda crecer saludablemente y para que una iglesia pueda representar a Cristo dignamente, debemos trabajar primeramente con el aspecto del orgullo en nuestro corazón. Hablando en esa relación bilateral, ¿verdad? Liderazgo espiritual y congregación, iglesia. Ahora, ¿cómo Miriam reflejó ese orgullo al que yo le estoy mencionando aquí? Ella mostró falta de respeto por la autoridad que Dios había asignado, que fue algo que sucedió también con algunos miembros de la iglesia en Tesalónica. Miriam criticó con sus palabras públicamente, ¿verdad? Habló lo que no debía hablar con las personas que no debía hacerlo. Involucró a personas que no tenían nada que ver. Número 3, ella habló en contra de Moisés, quien era una autoridad, y reitero esto, una autoridad puesta por Dios. Puesta por Dios. Ella habló mal de Moisés con otras personas, primero con su hermano Aarón y después con los israelitas. Es decir, vea, la forma en cómo ella se opuso, ¿qué hizo? Involucró al pueblo.
cuando no era lo sabio, no era lo adecuado, lo correcto. Ella involucró a los israelitas y después, fíjese, después ella fue con Moisés. ¿Nota cómo está la inversa? Ella primero debió ir ¿con quién? Con Moisés. Y le aseguro que habiendo hablado con Moisés, no hubiera sido necesario involucrar al pueblo. Pero hizo malas cosas. ¿No le pasa que cuando alguien habla mal de usted, todo el mundo sabe menos? Y ya cuando usted se entera, pues ya le llegó el chisme por todos lados, ¿no? Pero si a mí nunca hablaron conmigo, nunca me dijeron. Eso estaba pasando. Imagínese la murmuración que se dio en el pueblo en contra de Moisés por lo que Miriam dijo. Eso lastimó grandemente a la iglesia, por así decirlo, ¿no? Lastimó a la congregación y obviamente desacreditó al liderazgo. ¿Era necesario? No, no era necesario. Pero fue falta de sabiduría. Ella ataca a Moisés tratando de desacreditar su liderazgo, su autoridad, su influencia. Y aquí vemos cómo pues ella procedió incorrectamente. Y ese es un pensamiento muy, muy peligroso ese de querer defender nuestra causa. Hay que evaluar realmente nuestra condición. Créeme, cuando hay inconformidad en tu corazón, cuando estás disconforme, cuando te sientes lastimado, cuando te sientes herido, llega un punto en que si tú guardas tu corazón, no va a ser necesario hacerlo público. Tú puedes perdonar a tu ofensor sin la necesidad de que él venga contigo de rodillas y te pida perdón. Es donde tú te liberas. Finalmente procuras la paz con todos los hombres. Y es lo que no hizo Miriam. Fue lo que no hizo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no dice, es que yo no necesito ir a la iglesia? Yo no necesito congregarme. Yo estudio la Biblia por mi cuenta. Yo he escuchado personas que dicen, yo no necesito un pastor que me guíe, Dios me guía. ¿Sabe? Esto es la prueba de que no se está estudiando bien la Biblia. El que una persona evada su responsabilidad de congregarse y que menosprecie o desacredite el trabajo de un liderazgo espiritual, habla de que no hay una buena interpretación de lo que la Biblia enseña. Por orden de autoridad, Dios estableció un liderazgo en las iglesias, en la iglesia en general. Y esto no lo dejó a la opinión pública. Yo quiero enfatizar esto. Ahora, usted es parte de una iglesia. Y en cualquier congregación de la que usted esté o vaya, usted debe respetar esa autoridad, ¿verdad? Usted debe respetar. Si usted cree que realmente y está convencido de que Dios la ha establecido. Ahora, usted tiene que decidir amar a ese liderazgo. Y el pastor tiene que decidir amar a su congregación. El liderazgo nunca será lo que nosotros queremos que sea, pero para un pastor tampoco la congregación será lo que el pastor quisiera que fuera. Pero ¿qué debe haber? Esa relación bilateral. Debe haber amor por encima de lo que nosotros quisiéramos que fuera. Hace tiempo yo aprendí este principio, hace muchos años. Un pastor debe amar a la iglesia que tiene, no la iglesia que quiere. ¿Está de acuerdo con eso? Y eso es verdad. Pero también la iglesia debe amar al liderazgo que tiene, no el que quisiera tener. Y aquí aplica este principio de unidad, este principio bilateral. Y vemos cómo Dios decidió establecer esa autoridad espiritual y nosotros tenemos que decidir cómo vamos a interactuar con ellos, cómo vamos a respetar su autoridad. En este caso, como parte del liderazgo de esta congregación, yo también estoy bajo autoridad de mis pastores. Y se me exige y se me demanda lo mismo, ¿verdad? Y tenemos que decidir cómo interactuar con ellos. Tenemos que decidir respetar su autoridad. Y tenemos que decidir si los vamos a criticar, si vamos a quejarnos, o si vamos a buscar la manera de trabajar bajo nuestros propios términos, desacreditando la autoridad que Dios ha puesto. Aarón y Miriam hablaron contra Moisés, dice la Escritura. Y mire, hay algo aún más revelador en esta declaración. Al estudiar un poco la construcción gramatical de estas palabras, nos dice que esa palabra, ese verbo hablaron, por el tiempo en que se está presentando aquí,
Lo que nos está diciendo es que no fue algo que sucedió una ocasión. No fue algo que a lo mejor en un impulso de frustración y de ira lo soltaron. No. El verbo nos dice algo todavía más revelador. Nos dice que estaba haciendo algo, que esto de hablar en contra de Moisés se había convertido en un hábito. ¿Qué quiere decir esto? Que era una acción recurrente. Cosa que veían mal en Moisés, ¿qué hacían? La criticaban y hablaban mal. No era algo que surgió una sola ocasión. Lo que nos dice, fíjese lo que nos habla del corazón de Miriam, que ella era quejumbrosa en ese proceso de su vida, estoy hablando en esa etapa. Ella era quejumbrosa, ella no dejaba de hacerlo y estaba provocando, fíjese, oportunidades para desacreditar a Moisés. El verbo nos es presentado de una forma en que podemos comprender también el tipo de intención con el que Miriam hablaba mal de Moisés. Y ella era una mujer que hablaba airadamente, resentidamente, descontroladamente e histéricamente. Y hay un indicio aquí que nos da la pauta para también interpretar que ella gritaba cosas horribles de Moisés. ¿Esto de qué le habla? De una persona incontrolable, amargada, resentida, que no se frenaba. ¿Cómo Miriam terminó de esta forma? Pregunto. ¿Cómo Miriam terminó de esta forma? ¿Sabe? Porque no frenó sus impulsos pecaminosos. Y ese es un principio que aplica para nuestras vidas en todas nuestras relaciones personales. Usted debe saber que cuando hay un grupo de personas, sobre todo hablando de una congregación, pues debemos prestar atención a los impulsos pecaminosos. ¿Por qué razón? Porque habrá múltiples desacuerdos. Hay muchas personas. Obviamente, al haber muchas personas, hay muchas mentes, hay muchos pensamientos, hay muchos criterios, hay muchos juicios, hay muchas percepciones, hay muchas opiniones. Y hablando de una congregación, debemos prestar atención a lo que está moviéndose en nuestro corazón, porque es inevitable que dentro de una iglesia pues van a suceder desacuerdos. Es inevitable que alguien pueda lastimarte, inevitable que alguien pueda criticarte. Ahora, no es de sorprendernos, porque la indiferencia se puede hacer presente. Finalmente todos somos hombres y todos hemos pecado y todos somos pecadores. Y todos somos egoístas y todos somos orgullosos. Ahora, imagínese ese conjunto de personas juntas. Pónganse a pensar en esto. Pablo, al final del capítulo 4 nos dice, en Primera de Tesalonicenses, nos dice lo siguiente: alentad los unos a los otros con estas palabras, así Pablo lo refiere. Las relaciones personales son difíciles en muchos sentidos, pero por difícil que sea, Pablo instruye, escucha esto, a no dejar que nadie se desanime acerca del futuro. Ahora, Pablo ha explicado sobre el rapto en esta epístola, habla sobre el día del Señor, habla sobre lo que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Cristo. Y bueno, ¿cuántos esperan el regreso de Cristo? Pues todos quisiéramos que ya viniera por segunda ocasión, ¿no? Pero, ¿cuál es la demanda? Mientras estemos aquí en la tierra y mientras Cristo no venga por su iglesia, la demanda que se nos presenta es vivir de la manera como Dios quiere que vivamos. Nuestro compromiso espiritual se demuestra cuando somos parte de la iglesia y cuando tenemos compromiso con la obra de Dios. Hay personas que, por ejemplo, no se congregan porque aseguran que la iglesia está muy lejos de ser lo que Dios quiere que sea. Y a lo mejor es cierto, esto puede ser una verdad. Y usted puede ver a mucha gente que tiene una opinión y una crítica sobre lo que debería ser la iglesia. Y también esto es cierto. Pero para muchos, una iglesia saludable es aquella que tiene muchas personas. Para otros, una iglesia apropiada es la que se relaciona políticamente con el mundo. Permítame decirle algo. Lo cierto es que la iglesia, en términos generales, tiene y presenta grandes dificultades actualmente. ¿Y sabe algo?
y no es culpa de un liderazgo espiritual solamente. ¿Por qué? Porque todos somos parte de ese dolor que está agobiando a la iglesia de Cristo. Todos somos pecaminosos, ¿cierto? Todos somos imperfectos. Todos estamos lejos en estos momentos de ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, ¿no? Tenemos debilidades. ¿Quién no las tiene? Actuamos con orgullo, nos dividimos por envidia y enfrentamos dificultades que nos pueden superar. Yo pregunto, ¿quién está constituyendo la iglesia? En general, involucrando a un liderazgo espiritual. Personas débiles, enfrentamos dificultades que nos van a lo mejor hacer caer. La iglesia se constituye de personas que luchan con sus pecados todos los días. La iglesia, por ahí alguien dijo esto, la iglesia es un hospital, no es un lugar para poder, no es una galería de exhibición, no es un lugar para personas que asumen ser perfectas. La iglesia no es para personas que se jactan de ser santas, de ser inmaculadas, de ser infalibles. No, la iglesia no es un lugar para personas que aseguran no cometer pecado. No hay iglesia perfecta y no vamos a encontrar iglesia perfecta. Como le dije al principio, las relaciones personales son difíciles en muchos sentidos. Y añada a esto que los instrumentos de Satanás para desacreditar a la iglesia, ¿quiénes son? Las mismas personas. ¿Qué es lo que Satanás mueve en el corazón de las personas? Lo que movió en el corazón de Miriam. Actuamos con intereses egoístas y por un lado está un liderazgo que puede ser abusivo con la autoridad y por el otro lado está una congregación que no tiene respeto a la autoridad. La Biblia muestra el equilibrio entre ambos lados y por un lado leemos en Hebreos 10:25 que le dice a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos entre que esperamos el día del Señor. Y por otro lado también la Biblia instruye a los pastores en 1 de Pedro 5:2 y les dice, ustedes apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está el equilibrio de esta relación bilateral. Usted no va a poder evitar los problemas. A veces la gente se cambia de iglesia queriendo evadir situaciones o circunstancias. No vamos a evitar los problemas, pero lo que sí podemos cuidar es que nosotros no seamos la fuente de ese problema. Este es el punto que debemos tener presente. Pablo exhorta, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, y dice, vivamos como a Dios le agrada. Conduzcámonos de la forma que a Dios le agrada, vivamos de esa manera para poder crecer. Entonces, la iglesia, entendamos esto, está en proceso. No estamos ausentes de problemas, no somos invulnerables a las críticas, somos una iglesia saludable, una iglesia comprometida, una iglesia que va creciendo, que va madurando, que quiere y que se esfuerza por agradar a Dios. Yo puedo ver, por ejemplo, una iglesia que está avanzando, que está entendiendo a lo que hemos sido llamados. Y Pablo recuerda en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Pablo estaba agradecido por esta iglesia de Tesalónica. ¿Era perfecta? No, no era perfecta. Pero él estaba agradecido de ver la obra que Dios estaba haciendo en cada uno de sus miembros y también en ese liderazgo espiritual. Él estaba agradecido por todos ellos. Y él les está diciendo en el versículo 3 esto, ¿no? Por su obra, les dice, por su obra de fe, por su trabajo de amor, por su perseverancia de la esperanza, que eran constantes, y los empieza a animar en ese sentido. En el versículo 6 Pablo le dice a esta iglesia, ustedes se volvieron imitadores de nosotros y del Señor, recibieron la palabra de Dios en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, se volvieron un ejemplo para todos los creyentes. Esto es lo que Pablo reconoce en esta congregación. Luego leemos, por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 1, les dice, la palabra del Señor resuena a partir de ustedes.
Y en el versículo 9 les dice, ustedes se volvieron a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Note las palabras de aliento que Pablo da a esta iglesia. Obviamente Pablo estaba amando la iglesia que estaba ahí, ¿no? Que aunque no era perfecta ni estaba completa, pero estaba esforzándose por agradar a Dios en todo aspecto de su vida. Luego leemos también cómo Pablo les dirige esas palabras en el capítulo 2, versículo 3. Él les dice, constantemente damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis de nosotros la palabra de Dios, ustedes la aceptaron no como la palabra de los hombres, sino por lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. Vea, cómo esta iglesia era una iglesia dedicada, habían creído la verdad, su fe era real, su salvación era real, su amor era fuerte, aunque no perfecto, era fuerte, y la esperanza que ellos tenían era una esperanza inamovible. Usted puede darse cuenta, eran una buena iglesia. Era una iglesia para Pablo maravillosa en muchos sentidos. Una iglesia creciente, una iglesia con excelencia, una iglesia con compromiso, una iglesia que tenía claramente la orientación que debía seguir, pero estaban en proceso, así como nosotros también. Estamos en proceso, no somos perfecta, la iglesia no es perfecta, pero estamos firmes. Hemos aprendido, hemos crecido, hemos entendido la voluntad de Dios, hemos aprendido a ceder, hemos aprendido a amar. Y en el capítulo 3, verso 10, Pablo dice, todavía queremos venir y completar lo que falta. Él dice, yo tengo todavía el interés de ir con ustedes para completar lo que les falta. Y él dice, su fe. Pablo veía carencias en la iglesia, pero eso no lo desalentó. Al contrario, lo comprometió más. Y sucede que en muchas iglesias, cuando en este caso las personas ven carencias, quitan su compromiso. Pablo no hizo eso, él se comprometió más. Él vio deficiencias y ¿qué hizo? Intentó ser intentó apuntalar con su trabajo, con su dedicación, con su oración, con su esfuerzo, esa debilidad que había en la iglesia. Él no criticó a la iglesia, él no la desacreditó. Él trabajó para que siguiera fortaleciéndose. Y sabe, eso es algo que cada uno tenemos el compromiso delante de Dios, apuntalar nuestra iglesia en general. Y ese es el compromiso de todos los cristianos, ¿verdad? No esperar que la iglesia sea lo que ellos quieren que sean, sino qué es lo que yo estoy haciendo para que la iglesia pueda ser mejor en muchos sentidos. ¿De qué manera mi vida es una bendición para la edificación de la iglesia? Queremos que la iglesia nos edifique, queremos que la iglesia nos bendiga, pero el compromiso bilateral, ¿hacia dónde va? ¿De qué manera yo estoy edificando la iglesia? ¿De qué manera mi vida, lo que yo tengo, lo que hago, está aportando para el beneficio de la iglesia? Esto es el compromiso bilateral. Y Pablo está diciendo, yo iré, veo una carencia, les falta fe, pero para eso quiero ir con ustedes, para completar esa carencia que tienen. Y saben, Pablo veía en esta iglesia, una iglesia realmente con gran potencial espiritual. Él veía una iglesia moviéndose en la dirección correcta, con sabiduría, con discernimiento. Pero Pablo les dice, van bien. ¿Le gusta a usted que le digan, van bien? Van bien. Pero pueden ir mejor. El viernes vino una persona de Guadalajara, el encargado de audio de Casa Oración Guadalajara, a hacer un chequeo aquí del sonido y instrumentos. Y les dice a los muchachos, tocan bien, pero pueden tocar mejor. Y podemos decir, somos una iglesia bien, sí, pero podemos ser mejores. Podemos ser mejores. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia. Van bien, pero podrían hacerlo mejor. Yo les dije, en el 2019 yo hice una evaluación de la iglesia en general y yo concluí lo mismo. Vamos bien, pero, y Dios dice, pero podrían en el 2020 hacerlo mejor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esa relación bilateral
implica un compromiso de ambas partes. Y sea cual sea la deficiencia que pudiera presentar la iglesia en Tesalónica, ¿sabe algo? Pablo no lo veía como una amenaza, Pablo no lo veía como una razón para descalificarla, para desacreditarla, sino simplemente él veía una oportunidad para seguir creciendo. Y qué bueno que las iglesias no sean perfectas, porque si lo fueran, no habría oportunidad para los imperfectos. No habría oportunidad para crecimiento. No habría oportunidad para nosotros comprometernos más con Dios. Y aquí tenemos una iglesia que ama a Dios, una iglesia que está santificada, una iglesia que, como usted lo puede ver y lo estaremos viendo más adelante, se estaba moviendo orientada correctamente, espiritualmente, aprendiendo, sí, cayendo, pero levantándose. No era una iglesia en ese sentido infalible, era una iglesia que estaba comprometida, una iglesia que estaba procurando vivir haciendo la voluntad de Dios a pesar de sus deficiencias. Escuche esto, a pesar de sus deficiencias. Era una iglesia que estaba ganando almas también, es una característica de la iglesia en Tesalónica, ganando almas. ¿Sabe cuál es la manera más efectiva de ser una iglesia evangelista? Que evangelice, que gane almas. El 1 a 1, que usted vaya y hable las buenas nuevas de salvación con la gente que usted tiene cerca. ¿Cuántos misioneros no quieren ir a África y a muchos otros lugares, pero no son capaces de poder compartir las buenas nuevas de salvación con la persona que está a un lado de ellos, ¿no? La forma eficaz de evangelismo es 1 a 1, y la iglesia en Tesalónica ganaba almas, evangelizaba, predicaban la palabra de Dios sin concesiones con el mundo. Aquí vemos una iglesia enfocada en la segunda venida de Cristo, sí, esperando, ansiosos por el regreso de Jesucristo, pero también una iglesia que no se quedaba ahí esperando y esperando, sino una iglesia que estaba considerando su vida a la luz de la voluntad de Dios. Era una iglesia bien, como lo mencioné, una iglesia admirable en muchos sentidos, que merecía una adulación, un aplauso, pero podían mejorar. Y podemos mejorar también, es el mensaje de hoy, podemos mejorar. Así es la forma en cómo se construye una relación sana, en cómo se construye esa relación bilateral entre el liderazgo espiritual y la congregación. Yo creo que como iglesia nos falta mucho todavía por crecer, nos falta mucho por progresar. Es una iglesia que está creciendo y obviamente con el crecimiento se generan más situaciones, más problemas, pero es bueno, es muy bueno, son oportunidades que nos van a hacer madurar para seguir creciendo espiritualmente. ¿Y qué necesitamos? Vivir continuamente, ¿verdad? Aprender del Señor. Ahora, termino con esto, déjeme terminar con esto. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la rebelión de Aarón y Miriam? Escuche, no fue excusada, Dios no la justificó, Dios no la pasó por alto. Usted sabe que Moisés era humilde, el hombre más manso sobre la tierra, lo dice la Biblia. Y el versículo 2 nos dice que el Señor lo oyó, es decir, Él escuchó lo que se había levantado en contra del liderazgo espiritual. El Señor lo oyó, dice, y Dios tomó muy en serio esta rebelión. Dios tomó muy en serio la envidia, los celos, esa ambición egoísta, ese chisme, esa deslealtad, esa semilla de disensión hacia la autoridad que Dios había establecido. Dios lo tomó en serio. Dios lo tomó muy en serio y de tal manera que Él procedió en contra de Miriam y Aarón. Después en el verso 6 y 8 leemos que Dios defendió a Moisés. Y finalmente es Dios quien confronta y reprueba a Miriam y a Aarón. Y Él les dice, mi relación con Moisés es diferente a la de ustedes. Así viene la confrontación. Mi relación con Moisés es diferente. Yo me comunico con Él directamente. Y en el verso 9 nos dice que las consecuencias de su rebelión a la autoridad, en este caso, fue apartarse en ese momento de sus vidas. Dios se apartó de sus vidas por su rebelión. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Perdieron la comunión con Él. Y cuando en el corazón hay rebelión a la autoridad que Dios establece, y esto lo hablo de forma general,
a nosotros como cristianos y nuestra responsabilidad como cristianos, porque también para mí compete este principio, ¿verdad? Cuando en el corazón hay rebelión hacia la autoridad, tú vas a perder el respaldo de Dios. Perderás la bendición de Dios, no solamente en tu vida. ¿Sabes quién se va a ver involucrada? Tu familia, tu negocio, tu trabajo, tu iglesia. Y donde quiera que estés, las consecuencias te van a alcanzar si no te arrepientes. Y así es como se establece esta relación bilateral entre el liderazgo espiritual y lo que es la congregación. Por eso Pablo, y es así, era importante darles este contexto para poder entender lo que Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica. Hermanos, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y a los que nos están presidiendo en el Señor y nos amonestan. Y ténganlos, dice, en mucha estima por amor de su obra, y tened paz los unos con los otros. El próximo domingo veremos la responsabilidad del pastor, hablando de esa orientación que Pablo aquí habla, del trabajo que ellos hacen, que hacemos, y bueno, estaremos hablando la próxima semana sobre esto. ¿Sale? Póngase de pie, por favor. Y después hablaremos de la responsabilidad que tiene la iglesia o las ovejas también. Padre, te damos gracias. Gracias por esa oportunidad que nos das de aprender tu palabra, de escuchar tu palabra. Y hoy aprendemos un principio importante, el principio de obediencia, el obedecer tu voluntad. Y también, Señor, pues reconocemos nuestra fragilidad y la debilidad que hay en nuestras vidas y cómo fácilmente nosotros podemos actuar bajo el principio de rebeldía, como lo vimos con Lucifer. Es muy sencillo que nuestro corazón pueda contraponerse a la autoridad que tú has puesto en nuestras vidas para bendecirnos. Es muy fácil querer mostrar oposición cuando se trata de nosotros entrar en un orden. Enséñanos, Señor, a vivir en tu palabra y este principio de autoridad que aplica no solo en la iglesia, aplica también en el lugar de trabajo, aplica con nuestra familia, en el matrimonio, con los hijos, aplica donde quiera que estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir bajo este principio de obediencia. Ayúdanos a amar, a respetar aquellas autoridades que has puesto en nuestra vida para guiarnos, para enseñarnos tu palabra, para orientarnos hacia tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y si alguno aquí, su corazón está herido, está lastimado por alguna situación del índole que sea, Señor, tú limpia ese corazón. Tú trae perdón a su vida. Porque algo que hemos visto hoy, que el orgullo puede ser un pésimo consejero para un corazón que está herido. Y es ahí donde se va a aprovechar. Y es ahí donde va a trabajar maquinaciones en nuestra vida para desviarnos de tu voluntad. Muchas gracias. Enséñanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Reconocemos que no somos perfectos, reconocemos nuestras carencias, nuestras debilidades, pero queremos seguir creciendo, queremos seguir avanzando, queremos comprometernos más. En el nombre de Jesús. Amén.